¿Qué es lo que estás diciendo que no entiendo ni mierda? ¡Que no sé! ¡No entiendo! ¡Cállese, perra! Bueno, esto que acabamos de ver es la introducción de Eliseo en el juego del ahorcado, Cuando uno deja que una mujer tan hermosa que es como esta lo probablemente uno de los retos más bonitos que hemos tenido para hablar de actuación y para hablar de este evento específicamente. Vamos a estar hoy hablando con Jorge Herrera, pero Señor, lo que pasa eso que es esta no en quería 2 bajar minutos después. cuando entremos en modo cine recursivo. Nos vemos. Ya don Carlos nos mostró muy Y bueno, Jorge Herrera es uno de los actores más importantes, más reconocidos y con más trayectoria en Colombia. Digo con más trayectoria porque creo que pocas personas en este momento en la pantalla colombiana pueden decir que tienen tantos años dedicados a la actuación, trabajando comprometidos por un arte que para muchos es ingrato, para otros es duro, pero para otros, como para Jorge Herrera, es una forma de vida. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Miguel, mucho gusto saludarte en esta fría tarde bogotana. Increíble fría tarde. Además nos hemos estado encontrando también por Cali, ¿no? Tú te la pasas entre Cali y Bogotá. ¿Te cogió la cuarentena por aquí? Me cogió la cuarentena, casi me coge en Ecuador, pero bueno, afortunadamente alcancé a llegar acá a la ciudad. Sí. Hoy vamos a hablar de muchos temas muy chéveres, muy interesantes, pero probablemente el punto de partida de todo esto es de dónde sales. Contemos un poquitico tu background. ¿Cuál es la historia de Jorge Herrera? ¿Cómo arranca toda esa época loca de Cali? Bueno, yo llego a la actuación en el Colegio Politécnico de Cali, un poco por accidente, ¿no es cierto? Porque al rector del colegio, Josué Ángel, se le ocurrió formar un grupo de teatro, como lo estaban haciendo de pronto otros rectores, simultáneamente. Entonces, yo no tenía gran curiosidad por esa actividad en el colegio. Sin embargo, yo ya había tenido contacto con algunos espectáculos de teatro en el Teatro Municipal. Pero no ligaba, no ataba cabos, no quedé en cuenta de que eso que estaban tratando de organizar en el colegio tenía que ver con los espectáculos teatrales que yo había visto. Sin embargo, después de que un compañero me insistió tanto en que nos fuéramos y nos metiéramos en el grupo de teatro, yo accedí y mira, no fue sino llegar el primer día a la primera clase del profesor Pérez que yo quedé absolutamente cautivado, Miguel, pero como si me hubieran hipnotizado, mejor dicho, quedé y ahí seguí y me volví pues el protagonista de las obras del colegio, porque pues claro, el director, el profesor del colegio se dio cuenta de mi absoluta disposición para actuar, ¿no? Y eso me valió que al año y medio más o menos de estar actuando con el grupo de teatro del colegio me llamaron del TEC, que era un grupo profesional, pues, ¿no? Dirigido por Pedro Martínez y Enrico Buenaventura en Cali. Y entonces yo ingresé, siendo muy niño, teniendo 11 años tal vez, ingresé al TEC a trabajar en sus obras infantiles y muy pronto en las obras de mayores. Y entonces ingresé a la Escuela de Teatro a estudiar y ya me volví profesional, actor, miembro del TEC. Y asistí pues a la transición del TEC de ser Teatro Escuela de Cali a ser Teatro Experimental de Cali, ¿no? Rápidamente te resumo, entonces allí trabajé por más o menos 14 años, me terminé de criar y de formar como actor en el grupo, en el método de la creación colectiva,
y luego ya me vine para Bogotá a trabajar con Santiago García en la Escuela Nacional de Arte Dramático, de la que fui profesor por 5 años. Regresé a Cali a dirigir la Escuela de Teatro de Bellas Artes de Cali por espacio de 8 años, y luego regresé acá a Colombia hace ya un rato, larguito, y empecé a hacer cine y empecé a hacer televisión y seguí haciendo teatro hasta hoy en día. Y pues lógicamente asumí mi calidad de profe, de docente de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Porque tú has actuado, dirigido, has hecho tus propias obras, o sea, también eres dramaturgo y otras Sí. cosas más en la vida, pero todo relacionado a la actuación, ¿no es cierto? ¿Alguna vez dijiste voy a hacer otra vaina? Pues es que mira qué curioso, Miguel. Yo cuando me gradué en el colegio politécnico, cuando me gradué de bachiller, ingresé a la Universidad del Valle a estudiar ingeniería química, además, ¿no? Ingeniería química. Sí, porque me llamaba mucho la atención la ciencia y efectivamente hice varios semestres y nunca he perdido esa afición. Y para mí esa formación en una carrera tan particular como la química, imagínate, me ha dado un plus que no todos los actores tienen. Algunos son médicos, es verdad, otros son arquitectos, etcétera, pero casi creo que no he encontrado ninguno que haya estudiado ingeniería y precisamente ingeniería química. ¿Y ese plus cómo es? Y pues es un plus que incide en todo lo que hago, lógicamente, en los análisis, en la forma como consigno, por ejemplo, las teorías de la actuación. No sé si tú conoces el libro, un libro escrito por mí, ¿no?, de teoría de la actuación, que se llama Actuar la emoción, porque después de tanto tiempo de trabajar pues como director, como actor y como profesor, descubrí el agua tibia. Y descubrir el agua tibia a veces es muy importante, porque por tenerla tan a la mano siempre uno no entiende como la importancia de esa agua tibia, y esa agua tibia es la emotividad, ¿no? El manejo de la emotividad, que trates de la escuela que sea y de la técnica, como la llaman, que a mí no me gusta el término, pero bueno, que sea, siempre está ahí como cosa fundamental del proceso actoral, ¿no? Pues precisamente aquí tengo el libro, para los que lo puedan ver, está un poco sobrepuesto, tal vez aquí lo podemos ver más o menos. Este es el libro, Actuar la emoción. Y bueno, hace unos años me dio por escribir novelas, entonces acabo de terminar de corregir mi tercera novela, que se llama La niña ha regresado, y me estoy disponiendo a iniciar la cuarta, aprovechando esta época pandémica. Somos de los que no se quedan quietos, ¿no? No, es imposible, ¿no? Es imposible quedarse quieto. Sí, sí. Bueno, les cuento que yo le puse a Jorge un reto bien complicado. Yo le dije, quiero que me resumas en 5 puntos cuáles son los aspectos que todo actor debería tener presentes para poder sacar adelante su carrera como actor. Vamos a ello. Mira, maravilloso. Lo primero sería considerar que tú no puedes pretender tener la fórmula correcta para el buen actuar, digámoslo así, porque eso no existe, ¿no? Que es capaz de preocupar, de interesar, de conmover, de divertir, o sea, todo lo que compete al trabajo actoral, ¿no? A eso me refiero. Entonces, pero sí. Entonces podríamos hablar que ese primer consejo que estás dando es el no pretender que existe una fórmula. Exacto. Sí, no pretender que existe una fórmula. Quizás existan metodologías para acercarse, digamos, al trabajo del escenario, ¿no? Porque tú sabes que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con teatro, pues solo existe el teatro en la medida en que aparece el público, en que aparecen los espectadores y se sientan ahí al frente del espectáculo. Mientras tanto, todo ha sido un proceso de ensayo y de preparación para que ese hecho teatral se produzca finalmente, ¿no?
sin lo cual pues, no existe, o existe pues, pero potencialmente, virtualmente. Entonces, no tener una fórmula, porque te decía, teatro, más, pues, solo te puedes tomar el trabajo de formular, como lo hacen algunos, ¿no? Que tienen la verdad revelada sobre lo que es la verdadera técnica de la actuación, ¿no? Le voy a dar los secretos, imagínate tú, ¿no? Los secretos que te llevaron a ser un buen actor. Pues no, porque por lo general se trata de gente charlatana o que pretenden, Miguel, y esto es lo más peligroso, ayer lo discutía precisamente con un grupo en el que estábamos conectados, tú no puedes ideologizar el teatro, ¿sí? Como no puedes, o sea, lo puedes hacer, pero con perjuicio del teatro, por supuesto, ni puedes ideologizar la ciencia, porque, claro, la desvirtúas completamente, y si ideologizas el teatro, o sea, si te sirves del teatro como medio de propaganda para insuflarle otros contenidos y otros propósitos, pues estás demeritando, estás deteriorando totalmente su función de arte como tal, ¿no? Ese es el precio que pagas. Por lo tanto, tú te puedes tomar el trabajo de formular una cátedra que es la cátedra correcta, con menoscabo de las otras, porque las otras no sirven, y yo les voy a revelar la nueva técnica, como dicen, ¿no?, del buen actuar. Pues eso, no, porque tú estás haciendo eso y enseguida, a muy pocos metros, puede estar otro haciendo una cosa parecida y demostrando por su lado que es igualmente válido el procedimiento que usa. Entonces es mejor economizarse esa pretensión, ¿no?, de uno creer que uno sí está diciendo cómo es que se tiene que hacer, porque hay muchos cómo. Y yo creo que este reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad, es fundamental. Por una razón, Miguel. Drama, en griego, precisamente quiere decir yo hago, ¿sí? Drama. Ajá. Tal cual, yo hago. Sí, correcto. Yo le añado, yo lo hago así, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Y lo más importante quizá es precisamente nuestra diferencia, o sea, la diversidad, ¿no? Y de la misma manera que es una educación para la vida ser actor, porque tú no solo tienes que reconocer que hay otros diferentes así a ti, sino que además te toca actuarlos, te toca encarnarlos, ¿no? Así sean los seres más raros del mundo y más malvados, te toca, como en el caso del juego del ahorcado, ¿sí? Sí. Que me tocó precisamente asumir un personaje que, imagínate, lo malo, entre comillas, que es este señor, ¿no? Eliseo. Pues claro. Sí, además hay varios temas muy bonitos, porque cuando invité a Jorge a participar dentro del juego del ahorcado, y viene como de una máxima que tengo yo en el cine, y es descubre para qué eres bueno y delega el resto. Yo usualmente trato de encontrar a alguien al quien le pueda delegar esa responsabilidad del manejo actoral. Usualmente utilizo un coach externo. Aquí en esta película, como éramos un grupo tan pequeño, dije, Jorge, ayúdame con eso, toma la responsabilidad de ayudarme a integrarme con los actores mientras yo estoy metido detrás de las cámaras. Y fue un proceso en ese sentido muy, muy bonito. Chévere. Sí, fue de verdad chévere. El tema acá es, listo, si yo no debo pretender que he encontrado una fórmula, entonces ¿cuál debe ser el camino? ¿Trabajar con la antifórmula? Es que mira, lo primero que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer los actores cuando tenemos un proyecto a escenificar en teatro, cine o televisión al frente, es reconocer de qué género estamos hablando, ¿no? Esto realmente es ¿qué? Yo sé que existe una clasificación diferente en lo que tiene que ver con géneros dramáticos que con géneros fílmicos, pues sí, hay una diferencia realmente en la clasificación, pero hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Esto que yo voy a hacer definitivamente es una farsa, porque si voy a hacer una farsa, tengo que adecuar mis recursos actorales al género. No puedo pretender actuar una farsa como si estuviera actuando una tragedia, porque estaría completamente fuera de foco. Y seguramente el director me va a decir, no, mira, nosotros aquí lo que venimos a hacer con esta farsa es hacer reír, ¿no? Y si tú no haces reír, no, pues estás
fuera, porque la farsa está hecha para que la gente se ría. Y, claro, y por supuesto. si no se ríe es un fracaso, sencillamente, de ese tamaño es el asunto, ¿no? Entonces, hay que reconocer primero de qué género estamos hablando. Es un género puro, es un género de lo que llaman, es un género asociado, es un género híbrido. ¿Cómo se maneja el asunto de los géneros ahí, ¿no? Esto es aventura, drama, romance, o sea, según las clasificaciones fílmicas, ¿no? ¿A qué me estoy enfrentando? Primero que todo, ¿no? Entonces esto nos da pie a la segunda pregunta. Sí. Sí, o sea, porque de eso depende en gran medida cómo me dispongo para asumir el personaje que me tocó en suerte, ¿no es cierto? En segundo lugar, hay de hecho un fenómeno de interpretación. O sea, hay un proyecto más o menos textual, hay un libreto, hay un guión, o simplemente hay unas ideas que vamos a empezar a explorar, a improvisar, y entre todos vamos a generar el guión. Hay un fenómeno de interpretación que es fundamental. O sea, hay un proyecto con unos vacíos, ¿sí? Alguien les dice huecos negros. Hay unos huecos negros que como actor yo tengo que completar o complementar para orientar, claro, para orientar el sentido de lo que estamos haciendo. Y fuera de eso, pues quien escribió, quien dirige y el equipo que está produciendo tiene unos presupuestos estéticos. O sea, vamos a hacer esta película o esta serie porque esto persigue más o menos, seguramente no será de una manera muy pues exacta, porque la exactitud en arte no existe. Precisamente el arte es el mundo de la imprecisión, ¿no? Pero sí, se necesita que haya esos presupuestos estéticos y que yo los tenga claros para saber por qué estamos haciendo, por qué escogimos hacer este montaje, por qué escogimos hacer esta película, qué es lo que estamos pretendiendo revelar, mostrar, descubrir, en fin, ¿no? Entonces, fíjate que hay que atender a una serie de factores para poderse ubicar en esa perspectiva del trabajo escénico, ¿no? Que no es, o sea, yo no puedo, lo que me funcionó de pronto en un proyecto, en el siguiente proyecto, pues no me va a funcionar. Yo no puedo llegar con lo que descubrí, como si ya sé cómo es que se actúa bien. No, más bien es al revés. Más bien es frente a cada proyecto yo tengo que presentarme, por decirlo de alguna manera, virgen, casi como si estuviera partiendo de cero. Perfecto. ¿Y qué truco podrías darnos para determinar o para encontrar ese sujeto escénico? Es que precisamente no hay un truco. Quizá la mejor conducta sea la de entender que la finalidad ulterior es el desaprendizaje. Ajá, correcto. O sea, que es bien paradójico, porque es aprender a desaprender, lo cual no es fácil, porque a uno se le pegan, ¿no? Yo no sé si conozcas casos de actores a los que, sí, los conoces seguramente porque han sido muy sobresalientes, que se les ha pegado un personaje y luego entonces ya después no pueden volver a ser otro, y contra eso hay que luchar. Muchas veces uno hace un personaje que tiene un relativo éxito y entonces lo encajonan en ese personaje, sobre todo aquí en Colombia. En otras partes no pasa eso, ¿sabes? Y a los actores les dan la oportunidad de que si hizo un malvado aquí, en el proyecto que sigue, haga un personaje de otras características bien distintas, en fin, o al revés, ¿no? Cogen al galanete de moda y lo cogen y lo ponen a hacer un perverso como para que tenga la posibilidad de variar, de crear, de poner a funcionar su trabajo actoral, que en fin, al fin y al cabo es eso, ¿no? Sí, pero también ocurre que los mismos actores no se dan la oportunidad. Tal vez porque están en el error del primer punto, y es pensar que tienen una receta estructurada para crear el personaje y trabajan sobre el método. ¿Qué tan amigo eres tú de trabajar con un método? Pues mira, yo creo que uno, tanto en la etapa formativa, escolar, como en el trabajo ya propiamente dicho, uno tiene que apropiarse, ¿no?, de los recursos que les sean necesarios provenientes de la metodología o de la escuela que sea. Lo importante es lo siguiente, y esto es una cosa que quiero plantear hoy nuevamente, creo que la planteé hace poco también en una reunión que tenía,
La importancia del señor Stanislavski, que es, digamos, como, ¿no? Al que se considera pues el padre de la actuación, ¿no? Radica en que él juiciosamente trató de establecer lo que él mismo llamó un sistema. Lo que pasa es que luego se vulgarizó, entonces volvió el método de Stanislavski, que eso ya es una mediocrización, digámoslo así, de su trabajo, ¿no? Él lo que hizo al sistematizar el trabajo actoral fue acercarse a un discurso científico sobre la creación artística actoral o teatral, si tú quieres, ¿sí? De manera que todo lo que ha señalado es aplicable en cualquier momento de cualquier proceso actoral. El tipo lo que hizo fue señalar unas leyes universales de la actuación. No es tanto una metodología y una receta. Entonces yo ahora me meto y usted está actuando ¿con qué método? No, yo estoy actuando en el método brechtiano y usted grotowskiano y el otro meyerholdiano. No, eso no, porque en cualquiera de esos contextos, ¿no? Ahí estará siempre lo que Stanislavski plantea. De una u otra manera estará ahí, ¿sí? Estarán las circunstancias dadas, el como si mágico, la memoria emotiva, todo entra en juego, quierase o no, en el proceso actoral. Entonces desconocerlo es una bobada, porque es ahí, forma parte de las leyes universales de la actuación. Entonces ahí estamos hablando de tu tercer consejo, que es trabajar sobre las motivaciones que tiene el personaje. Sí, es importante detenerse a considerar en qué piensa un actor cuando está en escena, ¿no? Ajá. La gente cree, porque la televisión la tiene mal enseñada, ¿no? Además, a pensar que eso de ser actor, eso cualquiera lo puede hacer. Y lo cogen allí, un señor que está cuidando carros allá afuera, entonces lo ponen a protagonizar una película, como se ha dado. Claro. Con gran perjuicio, ¿no? Para el gremio y para la profesión. Entonces, es muy complejo estar en escena. No es ninguna ligereza ni ninguna cosa fácil. Es bastante complejo si uno realmente está comprometido y está, como se dice, sí, comprometido de manera total y directa, ¿no? Con lo que se está dando en la escena. Entonces, sí, este asunto de hacer... Sí, yo tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las motivaciones del actor y las motivaciones del personaje? Claro, para allá iba. Entonces, una cosa es representar, ¿no? Otra cosa es mostrar. Otra cosa es presentar, que es una cosa que está muy de moda hoy en día aquí en Bogotá. A propósito, ¿sí? Son formas distintas de asumir la actuación de entrada y que por lo tanto suponen a su vez cada una distintos comportamientos de los sujetos escénicos que se requieren en cada una de esas modalidades. Porque si yo voy a mostrar, no puedo pretender que estoy representando y que estoy teniendo con el personaje una relación de esas que llaman de identificación, porque no cabe, porque yo lo que estoy haciendo es mostrando. Ahora, eso no quiere decir que no haya un compromiso emotivo entre el personaje ese que muestro y yo como actor, porque de todas formas, Miguel, es que la gente cree que el conocimiento va por un lado y que el placer va por otro lado, y no, es que conocer es un placer, descubrir es placentero. Claro. La gente cree que no, la gente cree que los científicos no se emocionan, mejor yo, oye, pegan unas emocionadas tenacísimas, imagina, ¿cómo no se van a emocionar? También se decepcionan cuando sus procesos investigativos fracasan, o sea, la emoción está todo el tiempo presente, sino que no sé por qué tipo de actitud perversa la gente la disocia y cree que conocer es una cosa muy distinta al placer. No, el conocimiento genera placer. Porque lo mismo que el no poder conocer, cuando uno no da en algo, no descubre, no logra encontrar la salida a un problema que tiene, pues se ofusca, se desespera, o sea, entra en una condición emotiva X, ¿no? Entonces, sí, cuando uno está en escena, ¿no es cierto? Tiene que tener por lo menos 3 líneas
sobre las cuales está concentrado. La línea motivacional, ¿no? Ajá. Que es primordial porque es lo que justifica las acciones que estoy desarrollando en la escena, ¿cierto? Sí. Esas acciones tienen una razón de ser, no las ejecuto tan caprichosamente como parece. Hay unas motivaciones que están jalonando la acción escénica, pero esa motivación y esa acción también están acompañadas de una calidad emotiva determinada. Entonces uno tiene que estar como se dice, tocando 3 partituras al mismo tiempo. 3 partituras que están lógicamente jalonadas por la motivacional, la partitura primordial, la motivacional que jalona a las otras 2, ¿no? A la de la acción y a la de la emoción. Tengo que obligatoriamente tocar de una manera armónica, ojalá, esas 3 líneas, ¿no? La línea motivacional, que es la central, la primordial, la que jalona las otras 2. La línea de las acciones, que es inevitable. La línea de las acciones es, mejor dicho, la base de todo el cuento, ¿no? Y lógicamente la partitura emotiva. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tercer consejo. Entonces, no sé, pasemos al siguiente consejo, que tiene que ver con la partitura emotiva. O sea, tu cuarta recomendación es: construye una partitura emotiva. ¿Cómo hago yo para construir esa partitura? Sí, obligatoriamente cuando yo voy a la escena, cuando voy al set, me voy a encontrar con el director. Seguramente va a ocurrir, ¿sí? El director, que ha estudiado por su parte también el todo y cada una de los personajes y del devenir de cada uno de los personajes, tendrá, lo hemos hablado seguramente en los ensayos, sí, claro, pero sí. Él llegará también con su plan, ¿no? De cómo ve el comportamiento del personaje en lo que tiene que ver con las acciones y claro, y con las emociones, ¿no? Pero además yo tengo que llegar a interactuar con otros actores que tienen a su cargo otros personajes y tengo que tener la habilidad como actor para adecuarme a ese contexto en el cual hay varias opiniones, por decirlo así, y varias maneras de ejecutar también. Tengo que tener esa habilidad. Yo no me puedo resistir a que no, es que yo estuve en mi casa, entonces decidí que hay actores y actrices que sí lo hacen, ¿sabes? Decidí que esto era así y ustedes verán cómo se someten. No, pues tampoco, porque entonces, ¿en dónde está el fenómeno de interacción y de adecuación de unos y otros? Y eso es un trabajo eminentemente colectivo, ¿no? Sí. Entonces esa partitura es cómo voy a distribuir esas emociones dentro del tiempo y cómo interactúan con los otros. Claro, pero debo ser suficientemente flexible para que la escena tenga una evolución y la obra, trate de ser una película, una serie, una novela, presente ese devenir de los personajes, así se trate de un género simple, un género complejo, ¿sí? Claro. Los personajes tienen una vida, un personaje no es igual en una escena al comienzo de la escena que al final, porque pues eso, a no ser que sea un tipo, un carácter muy particular, que eso también es una forma de presentación dramática, ¿no es cierto? Cuando los personajes, a pesar de que las condiciones, de las circunstancias, de la situación cambian, no cambian, que eso es muy dramático. Y claro, eso precisamente puede ser lo interesante de un personaje, es que justamente no se adecua, se resiste. Yo no sé cuánto le va a tomar resistirse y si la película finalmente hace que él evolucione para bien o para mal, o finalmente termine resistiéndose a morir hasta el final. Yo no sé, eso depende, como te decía, del diseño desde el comienzo, desde que se piensa el proyecto, y si se va a dar o no se va a dar esa evolución, esas líneas argumentales de los personajes, cómo se va a dar la evolución de uno y otro, si hay algunos que definitivamente son inamovibles. Bueno,
Hay un personaje teatral típico, ¿no? que sirve de ejemplo a esto que te estoy diciendo, porque teóricamente debe ser así. Teóricamente, Miguel, a un cambio de motivación, ¿sí?, debe corresponder, esa es teoría, un cambio de acción y un cambio de emotividad. Pero es que precisamente si todo fuera así, pues todo sería muy chévere, porque entonces todo tendría como una lógica, pero es que justamente no es así. Justamente no es así. Entonces, el público está viendo que la situación ha cambiado y el público se pregunta y se preocupa. Dice, pero este o esta, ¿por qué no reconoce que su situación cambió y por qué no cambia? ¿No? Ahora, eso es dramático, por supuesto, y eso es lo que lo puede atraer, ¿no? Sí. hay una cosa chévere, ese concepto de partitura es tuyo, ¿no es cierto? Porque tiene una similitud con la construcción musical y con colocarle líneas a los instrumentos dentro de la evolución de la estructura dramática de la escena, ¿no? Bueno, realmente no es tan mío. Realmente Stanislavski ya hablaba de partitura, ¿no? Stanislavski hablaba de la partitura de las acciones, ¿no? Porque después, al final de su vida, reconoció que lo más importante, lógicamente, es tener claridad en qué acciones voy a ejecutar en escena. Lo llama el método de las acciones físicas, es la última parte de la obra de Stanislavski. Claro, pero si tú te pones a ver, para poder tener claridad de las acciones que vas a ejecutar en escena, pues tienes que tener claridades de lo que las motiva, porque si no, ¿no? Pues, claro. Entonces, ¿dónde está la claridad? La claridad se la da el hecho de conocer y de definir, ya, aquí la motivación es esta. Entonces el actor dice, ya sé por qué tengo que entrar a tomarme un café, ¿no? Porque va a entrar a tomarse el café porque el libreto, él se toma un café y mira por la ventana, ahí dice el libreto. Entonces el actor le pregunta al director, le diga, venga, pero entonces, ¿por qué voy a entrar a tomarme el café? Explíqueme, porque si no yo no puedo. Y hay actores que se cierran a la banda, si tú no les das ese dato, esa pista, pues no salgo a escena porque no tengo claro a qué salgo. No, es que el señor está nervioso, entonces tomarse un café es su manera de calmar los nervios, por eso le echa un cubo y no dos, como normalmente lo hace, y por eso va a la ventana, a suspirar a la ventana. O sea, sí, viene todo el complemento de lo que llaman la acotación, que no estaba muy clara en el guión y que el director complementa, lógicamente, ¿no?, en el estudio y en el trabajo colaborativo con el actor, que es un trabajo de creación en la que participan unos y otros, claro que sí, ¿no? Entonces aquí ya estamos empezando a pasar a nuestro siguiente punto, porque Sí. aquí me estás hablando específicamente de darle vida a ese actor, ¿no? Sí, a ese personaje, claro. Al Sí. personaje. Sí, hay algo que es quizá el factor más seductor de la actuación y de la escena y de la escenificación, y seductor tanto para quienes hacemos las escenas como para quienes las pueden apreciar de manera directa o a través de algún medio, ¿no?, como registro, en fin. Ajá. Y es que la escena nos recuerda, ¿no?, a pesar de todo lo artificiosa que pueda ser, todo lo convencionalizada que de hecho lo es la escena, ¿no?, nos recuerda, nos pone de presente la evanescencia de la vida, porque las obras que se escenifican comienzan, fungen, ser verosímiles, ser un aquí y una ahora que acontece en ese momento y en ese tiempo. Ajá. Pero termina. Entonces eso es lo más humano, digamos, y es algo en lo cual el espectador se reconoce, sea consciente o no sea consciente de ese fenómeno, pero es lo que se produce, la evanescencia de la vida, ¿no? Entre otros factores, pero digamos que ese es el primordial, ¿no? Aparte de que él, a su pesar, consciente o no,
se ha identificado con todos y cada uno de los personajes que aparecieron en escena. ¿Hay alguna técnica para mantener vivo a ese personaje, a ese actuante? Bueno, primero volvemos a de donde partíamos, a lo del sujeto escénico. Ajá. Porque el sujeto escénico tiene una complejidad, ¿no es cierto? No es ningún esquema, es una entidad compleja. Decíamos pues que cada proyecto requeriría un planteamiento particular de qué clase de sujeto escénico precisa, ¿no? Ese proyecto específico. Entonces hay un equilibrio interno entre el actor que es el factor racional, calculador, que distribuye la energía a emplear en la escena, ¿no? Con el actuante, que es el jugador, el improvisador, al que no le importa si le pagan o no le pagan, porque a él le encanta el salir en público, ¿no es cierto? Y entre los dos está el personaje, que de hecho es una entidad que lucha, el personaje como proyecto, lucha porque no lo desvirtúe, ¿no? El actor lo va a cuidar, seguramente, el actor va a cuidar el personaje, sobre todo si es un personaje del stock, de la galería de personajes clásicos, ¿no? Que forma parte pues, del patrimonio universal con mayor razón. ¿No? Hay unos personajes que son definitivamente instituciones culturales. Entonces, uno actuar un personaje de esos es un poco más complicado porque son patrimonio universal, son de dominio público, la gente los conoce. Claro que sí. No es lo mismo que un personaje que recién aparece creado en la escena. Entonces, allí es particularmente tensa la relación que se establece entre estos tres factores, ¿no? Entre el actuante, que como te decía es el improvisador, el jugador, el gocetas del paseo, ¿no es cierto? Al que se le ocurren cosas absolutamente locas que el actor censuraría y que al personaje seguramente si pudiera pues también las rechazaría, ¿no es cierto? Claro que sobre sí. todo si es un personaje de dominio público, digámoslo así, ¿no? No sé si recuerdas, Miguel, que cuando estábamos haciendo la película, precisamente en ese juego actoral en donde surgen los actuantes, por fortuna, y ahí tenían que surgir porque nuestras jornadas eran muy pesadas, eran prácticamente de noche todas, hasta que salía. Y dormir de día es algo imposible. Y dormir de día es muy tenaz, pero después de que tú te has metido y llevas un cierto tiempo, ya digamos, la sincronía, ¿no? de los tres factores que participan de la escena a través del sujeto escénico funciona mucho mejor, ¿sí ves? Entonces aparecen sobre la marcha cosas, no sé si recuerdas. Pues claro, por supuesto. Una cosa que nos inventamos con Viña, ¿no? Que era el momento en el cual ella lo despojaba a Eliseo de la pistola. Entonces decíamos, bueno, pues, ¿con qué facilidad? Y entonces nos inventamos, eso es producto de los actuantes. Cuando yo le sugería a ella eso, ella ni me lo discutió, me dijo, claro, y de una lo hicimos. Lo que pasa es que no tuvimos la precaución de informarte, y entonces la cámara no, casi no tomo el plano porque era un detalle. ¿Sí? Era un detalle y en las partes nobles además. Te cogimos fuera de base, entonces no alcanzaste a bajar el cuadro, entonces ahí como que medio se insinúa la cosa, ¿no? Y quizá hubiera meritado un plano cerrado sí. No, bueno. pero esa escena tuvo también unos aspectos bastante complejos a nivel de montaje, precisamente porque nosotros empezamos a trabajar con un criterio ya demasiado desesperado. Yo me acuerdo que justo antes, unos minutos antes, yo terminé gritando: corran todos que nos va a coger el día. En vez de nos va a coger la noche, era nos va a coger el día, precisamente porque estábamos a contratiempo. Sí. Lo gritaste al revés. Lo más irónico es que absolutamente nadie dijo nada en relación a eso. Pues llegamos a un punto en el cual todos, pues fue algo, de verdad, salimos todos desesperados a tratar de solucionar el asunto.
porque de verdad se nos estaba yendo completamente el tiempo. Claro, y allí, si el actor se pone muy racional, ¿no? Y se pone a exhibir, piensa en el contrato en ese momento, no, es que mi contrato dice que yo tengo que trabajar solo 8 horas y ya llevamos 10, entonces, ¿sí me entiendes? Al actuante eso no le interesa. Es el actuante el que en esas circunstancias de apremio encuentra soluciones, ¿sí? Y se faja y es capaz de pasar derecho sin dormir hasta la noche siguiente. O sea, el actuante, un actor que no tenga desarrollado su actuante en la escena misma, resultará un actor acartonado, repetitivo, mecánico, postizo, de manera que el actuante es definitivo, cultivarlo y mantenerlo vivo, ¿no? Mantenerlo aceitadito, como se dice. Miren, esa toma que está de fondo en este momento fue uno de los momentos críticos de la película porque de repente empezó a llover. Y es muy complejo porque al estar lloviendo a mí me tocaba parar y al otro día perdíamos continuidad porque iba a estar absolutamente todo mojado. De hecho, la lluvia no estaba involucrada en el guión. No. Entonces, me acuerdo que empezó a caer la lluvia. Hubo que hacer llover, sí, me acuerdo. Claro, y yo me paro bajo la lluvia, digo, pues las luces no explotaron. Podríamos grabar y yo me voy a la carpa donde estaban todos así tiritando y les pregunto, bueno, muchachos, hagamos la prueba, vamos a grabar así bajo la lluvia. Cogí con cinta gaffer, me amarré la cámara, una sombrilla, me puse la cámara al hombro y salimos a grabar. Cuando les digo, vamos a grabar, nadie quería salir, estaban todos como callados, como bueno. Me acuerdo una escena muy bonita y es que Jorge dijo, pues muchachos, yo vine a actuar y salió caminando bajo la lluvia sin esperar a que alguien le pusiera un paraguas o nada. Entonces al contrario, claro, yo digo, pues miren muchachos, el más grande de todos sale a mojarse y además lo hizo mucho antes de que tuviésemos que hacerlo, porque en ese momento yo tenía que preparar cámaras y todo. El tipo salió a caminar y se fue al set a mojarse. Ahí también a empujar al grupo y a darle ejemplo a los demás. Fue muy bonito. Claro. Pero me acuerdo justo en esa escena, que venga, la vuelvo a poner porque de verdad es una escena épica. Miren, llega este hombre caminando y nos hace esa cara, ¿no? Pasa al lado mío y yo le digo al camarógrafo, ¡ay puta! ¿Si viste lo bonito cómo caen esas gotas por allá? Y luego pasa Jorge y nos dice, maricas, corran que está lloviendo. Bueno, no, maricas no, porque Jorge no dice groserías y una de las cosas bonitas que tiene el personaje que montó para mi película es que es el primer matón del cine que no dice groserías. Y esa es una cosa muy bonita. Tan pulcro. Pero bueno, vamos a pasar a una parte de preguntas. Por aquí hay mucha gente haciendo comentarios. Por ejemplo, Juliet Lidger, perdón. Dice, aprenderse el libreto también es tedioso y muy importante porque cada capítulo el actor debe mostrar destrezas del personaje, diferentes vestuarios, sentimientos, tonos, emociones, más aprenderse el léxico o el texto o el guión. ¿Qué tan importante es aprenderse el guión, Jorge? No. Aprenderse el guión es fundamental. Fundamental. Y volvemos al caso del actuante. Es posible que con el director se convenga que va a haber una escena en la cual el guión se puede manejar con cierta libertad. Pero definitivamente hay partes del guión, sobre todo aquellas que contienen informaciones absolutamente indispensables, que hay que decirlas con toda la justeza y con toda la precisión del caso, porque si no después eso va a quedar que no se va a entender, ¿no? Entonces, sí, aprenderse la letra es precisamente la base del trabajo actoral. No tiene que estudiar, pero no solo aprender como un fenómeno de memorización, sino que cuando estudias la letra, empiezas precisamente a tejer esa partitura de acciones y esa partitura emotiva, pero, repito nuevamente, porque esto es fundamental, tienes que saber que cuando llegues al set, eso va a sufrir algún tipo de adecuación, porque al fin y al cabo lo vas a hacer con otros, y si los otros no están muy exactamente de acuerdo con lo que tú llevaste como propuesta, pues tienes que estar dispuesto a cambiar. Y eso solamente lo puede hacer un actor profesional, no un actor natural, porque los actores naturales no tienen capacidad para hacerlo.
no tienen la formación de ningún orden para hacerlo. Entonces, te servirán de pronto para hacer una escenilla allá del señor que está vendiendo los perros en la esquina. Pues tú de pronto no vas a contratar a un actor y ahí está el que vende los perros, pues hagamos que el protagonista pase por ahí, se come el perro y cogemos al señor. Sí, pero ponerlo a protagonizar, es que eso es lo único que garantiza, y así es el cine colombiano, precisamente es uno de sus talones de Aquiles, que meten a actuar gente que no tiene formación o actores naturales, y lo que hacen es mediocrizar el cine y la televisión. Es una gran irresponsabilidad. Alejandra Guarín está preguntando, Aleja, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha marcado en teatro, cine, TV y por qué? O sea, ¿en qué área de esas y por qué te ha marcado? Bueno, debo reconocer que hice hace ya algunos años un personaje de una serie que se llamó Momposina. Momposina. Sí, primero tuve dificultades en la contratación por razones que no vienen al caso. El hecho es que finalmente me contrataron. Bueno, para hacer un personaje de Eladio Severiche, el caimanero. Y no era que me tocara llevar caimanes con correa. No exactamente. Pero me tocaba cargar una iguana todo el día. Todos los días y a toda hora, porque era mi mascota. Una iguana, pero una iguana. Pero no una iguanita, sino una iguana, mejor dicho, un pequeño dinosaurio. Me tocaba cargarlo acá, ¿no? Y tenía que subirlo a cuadro constantemente porque había un plano cerrado, entonces el animal tenía que verse aquí el pie de la cara mía. Y bueno, me contrataron para yo tenía que cuidar esta iguana, ¿no? La tenía de hecho amarradita ahí afuera en el hotel, en un patio que había, y me tocaba... Además cuidaban la iguana. Claro. No había ni coach ni cuidador de iguanas. No había. Me tocaba cuidar la iguana y me tocaba alimentarla, ¿no? Ajá. Y entonces yo fui contratado para la primera parte. Y la segunda parte ocurría como 80 años después. ¿Sí? Y ahí han pensado contratar un actor natural. Ya lo tenían visto y todo, ¿no? Porque en realidad en esa segunda parte el personaje estaba paralizado, casi no hablaba, etcétera, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo te parece que está mostrando? Sí, ahí lo estoy viendo, ahí lo estamos viendo todos. Sí. Esa es la segunda parte, ese es el personaje en la segunda parte, ¿no? Ajá. Es como un patriarca, pero el hombre está inválido, en una silla de ruedas, casi no dice nada, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Me puse de acuerdo con la gente de maquillaje, de vestuario, y me transformé, como ese que acaban de ver ahí en la foto. E hice llamar al director, a Bernardo Romero, ¿no? Estábamos en el hotel. Había como una fiesta en el hotel. Entonces el hombre, yo estaba en la habitación del hotel, ataviado y maquillado y todo, ¿no? Convertido en Severiche 80 años después, ¿no? Y entonces Bernardo entró y me vio y no dijo nada, distinto a la segunda parte es tuya. Entonces, para mí eso tuvo un valor muy especial porque pues fue como, primero el casting fue, como les contaba, complicado, ¿no? Y ganarme entonces sobre la marcha el personaje en su segunda etapa, pues era como un trofeo, como un premio, ¿no? Entonces inmediatamente llamé, ya estábamos en Monpós, llamé a la productora y dije, mira, el director me acaba de escoger para la segunda parte. Entonces me felicitó y todo, ¿no? Fue muy, muy agradable esa experiencia. Sí. Qué chévere, mi hermano. Ese personaje lo guardo, ¿no? Como un recuerdo muy, muy grato. Porque te lo ganaste de una a pulso, además. Sí, las dos partes me las gané, pero peleadas. Sí, claro. Sí, Mauricio, hola Mauricio Piedrahita nos dice, ¿cuál debe ser la motivación específica y ese ingrediente que hace que se pueda, perdón que se me movió, que se pueda construir un personaje? Uy, esto se mueve rápido. Están escribiendo, se mueve. ¿Cuál debe ser la motivación específica y ese ingrediente que hace que se pueda construir un personaje tan marcado que te lleva a quererlo o no, o en efecto odiarlo?
Pues es que mira, ocurre, como decía hace un momento, que a veces te enfrentas a personajes que poco o nada se parecen a ti. Ajá. Personajes que quizá ni hubieras deseado hacer nunca y te tocaron en suerte. Te tocó en suerte y tú ahí dices, uy, pero sí, bueno, sí, no, hagámosle. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos en los que tienes que salir a escena. Me pasaba con una obra musical en la que trabajé, que estuve en temporada un rato largo en la Castellana, ¿no? Que yo hacía varios personajes, pero había uno especialmente, que me costaba un esfuerzo muy grande, la verdad. Yo tenía que llenarme de valor cada que salía a escena a hacer este personaje, porque imagínate, era un sepulturero, ¿no? Ajá. Que le estaba cantando a la muerte, ¿no? Y la estaba invocando y reclamándole que regresara porque no se volvió a morir la gente, entonces él estaba varado y no tenía quien enterrar, sí. Entonces, y además era cantado, me tocaba salir a cantarle un bolero a la muerte, ¿no? La muerte la hacía Luli Boza, me acuerdo. Y yo, mira, no, era muy difícil. Tú sabes lo que es invocar a la muerte y cantarle a la muerte en Colombia hoy en día, no, pues es algo. Bueno, pero era Luli. Con esa muerte uno se deja seducir, ¿o no? La muerte Era Luli. Sí. La muerte, pues sí, algo de inspiración había ahí, pero igual había una cosa muy tenaz detrás, porque bueno, hay que entender esto, ¿no? A veces usan este factor para clasificar las edades del teatro, de la actuación en teatro. Yo no creo tan así, yo creo que siempre ha existido esta posibilidad. A los personajes no hay que creerle siempre, ¿sí? O sea, hay que dudar de lo que los personajes dicen y no creer que ellos están expresando su verdad, porque a veces no lo están haciendo. A veces, no, y en la película es así, la película es un ejemplo de eso, y por eso me sedujo desde el comienzo, que lo que tú crees que está pasando no es lo que está pasando, no es lo que está pasando en realidad, y lo que los personajes dicen, pues no es que se ajuste a lo que piensan, no, seguro que no. Entonces, ahí hay que saber leer entre líneas o detrás de líneas, porque eso decide también la motivación. O sea, la motivación no está contenida expresamente en el texto tal cual. La motivación hay que desentrañarla detrás del texto. El texto forma parte, a lo mejor coincida con la motivación del personaje. A veces no coincide y a veces el personaje dice una cosa que pareciera que es así, en realidad está pensando e intentando otra. O sea, tiene una motivación que hay que aclarar, por decirlo así, y definir. No es tan fácil, no es tan fácil. Es ¿Sí? claro. Mira, te mandan un saludo desde Tulcán, en el Ecuador. Una maya. Dice que sigue toda tu carrera y te hace una pregunta. ¿En su carrera actoral le ha tocado compartir escenarios con actores difíciles? Es decir, que por su carácter o su ego hayan sido tan difícil lidiar con ellos que... Un momentico. Que te llevan a ansiar terminar pronto con la grabación. Sí. Yo creo que la pregunta es, ¿cada cuánto te pasa? Debo confesar que sí, efectivamente. La actuación es una educación para la vida por eso justamente que está señalando la pregunta. Cuando yo no hacía televisión, por ejemplo, ¿no? Miraba un programa de televisión y llegaba y decía, me quedaba viendo un actor y decía, ¿quién le dijo a este que era actor? ¿Ah? ¿De a dónde le dije? Te cortaste otra vez. Hola, hola. Hola, sí. ¿Que de dónde le dijeron a ese tipo que es un actor? Sí, yo lo veía. Y resulta que cuando vine para acá a Bogotá a actuar en televisión y cine, me encontré con que aquel o aquellos que condenaba eran mis compañeros de trabajo, y no solo eso, sino que además si salíamos de viaje a grabar a otra parte, me tocaba aguantarme los de compañeros de habitación. No, pues pucha. Entonces sí, es una educación para la vida, porque tú tienes que
aceptar al otro a pesar de que no lo aguantes, a pesar de sus defectos, a pesar de todo. Claro, es una gran educación para la vida en sociedad. Pregunta. Pero sí, a veces ocurre, ¿no? Que le toca a uno, no solo con otros actores, con otras actrices también, ¿no? que son un poco difíciles de controlar, que no se ajustan a las normas mínimas de trabajo de una producción X, ¿no? Y que pretenden ser, por lo general es porque tienen como los egos subidos y se creen pues la mamá de los pollitos, y eso es muy aburridor, porque pues un actor tiene que ser básicamente, tiene que tener una humildad muy especial. De lo contrario, difícilmente puede acoplarse, digamos, a un conjunto creador. ¿A quién prefieres? ¿A quién preferirías compartir como compañero, por ejemplo, en una película larga? ¿A un actor natural? ¿A un protagonista de novela? O sea, le hace a uno de esos modelos que ponen a actuar, o a un mal actor que con un ego muy grande. No. A ninguno de los tres. A ninguno de los tres. No. Trataría de evitar a toda costa que eso llegara a ocurrir. No, sería gravísimo sería. Sí, no. Trato de que no ocurra. Ojalá no se me presente esa ocasión, porque de pronto hasta me tocará desistir del proyecto. Quiero que eso no llegue a ocurrir nunca. Sí, porque suena bastante dramático. No, terrible. Uy, no. Pues mi hermano, que están por acá, está diciendo Claudia Patricia González que el diablo es puerco. Hay que tener eso cierto, y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ya llegamos a la hora, mi hermano. Creo que ha sido suficiente, una charla muy grata. Te han hecho muchísimas expresiones de afecto aquí en el... Muchas gracias. Dicen el mejor actor, dicen que qué maravilla, que qué gran oportunidad. Muy, muy bonito. Ajá. Sobre todo que estos materiales van quedando y se convierten como en una herramienta para que otras personas también tengan parámetros de discusión y puedan, y pues básicamente puedan tomar su camino de una forma un poco más seria. Porque sí concuerdo contigo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que hay unos actores que se la toman a la ligera, hay otros actores que piensan que es fácil, y hay otros actores que no actúan. Claro, y lo peor de todo, Miguel, es que los canales y los que hacen películas son muy responsables en ese sentido. Entonces, sí. Mediocrizan la profesión, y por otro lado desconocen que tenemos, en Colombia hay por lo menos 15 escuelas a nivel superior que están votando actores cada semestre, imagínate. Entonces, ¿cómo vas a poner un loco que hizo por allá una cuñita de no sé qué, ahí lo vas a trasladar a un escenario a que asuma responsabilidades que no le competen? No, eso es un irrespeto. Y eso en otras partes está prohibido. Aquí no sé por qué lo aceptan, pero bueno, no quiere decir que no se pueda corregir. Bueno, tenemos que hacerlo. Jorge, vale. Muchas gracias por este momento. Sé que hablo por todos cuando digo que esto de verdad es súper constructivo para construir y para seguir adelante. Jorge, muchas gracias. Miguel, muy amable. Te mando un abrazo, espero verte pronto, y a ustedes que estuvieron en comunicación con nosotros también un abrazo muy grande, espero conocerlos. Quisiera absolver sus inquietudes, entonces las conoceré y en tal medida trataré de comunicarme con ustedes para contestarlas. Chao. Maravilloso. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao Jorge. Este fue nuestro en vivo con Jorge. Los veo el viernes, que vamos a estar con Harold Trompeteros. Y voy a estar tratando de hacer estos videos más regularmente. Recomiéndame con quién. Recomiéndame a quién quieres escuchar, a quién te interesaría que pudiera participar en estos proyectos. Recuerda que la información es lo único que crece cuando se comparte, y cuando compartimos, todos crecemos. Gracias por estar ahí.